Vamos a ir ahora con los temas del día, el análisis, la opinión con la mesa ancha. Muy buenos días. Buen día, María. Muy buenos días, Mari. Bueno, hoy vamos a arrancar por algunos temas en materia diplomática en el país que nos generan algunas inquietudes, dudas y mucha polémica. Dos de esos. El primero, el llamado del gobierno nacional al embajador de Israel por un trino en un tono sarcástico en donde le responde al director de la DIAN que denunció el genocidio en Gaza. Y el otro, Guanúmen, Sebastián Guanúmen, que es esta persona que recordamos porque en campaña decía que tocaba correr un poquito la línea ética, pues va a ser nombrado embajador en Chile. Jorge Iván. Pues bueno, frente a lo primero yo creo que se equivocaron los dos. Creo que se equivoca el director de la DIAN, esa no es su función. Él puede tener derecho a la libertad de expresión, pero su función es dedicarse al recaudo de los impuestos y sobre los temas de relaciones internacionales se lo debe dejar a la Cancillería. Pero se equivoca también el embajador con una respuesta, digamos, bastante destemplada para lo que es un diplomático, de tal suerte que espero que esta reunión que se tenga en Cancillería volvamos a lo que es esencial, y es que las declaraciones sobre temas internacionales tienen que tener unos canales oficiales, unos canales diplomáticos y un lenguaje apropiado, y en este sentido los dos se equivocan. Frente a lo de el nuevo embajador Guanúmen, yo siempre me he preguntado si Chile y el presidente Boric es uno de los, digamos, de los aliados naturales del actual gobierno, realmente tenía que haber puesto allí un embajador o una embajadora de muchísimo más peso político y que fuera un interlocutor mucho más calificado para esos efectos. Se demuestra que lo que hacen todos los gobiernos, que muchos del servicio exterior se usa para favorecer pagos políticos o para temas que no tienen que ver con las relaciones internacionales y que me parece que no corresponde. Yo ahí no estoy muy de acuerdo con Jorge, porque creo que el director de la DIAN tiene derecho a la libertad de expresión, y no porque yo lo ame como muchos colombianos que amamos su TikTok, sino porque tiene derecho a expresarse libremente y dar sus opiniones, así sea en las redes sociales o donde quiera, y me parece bastante grave, ahí sí, del embajador de Israel que se meta a interpelar a un funcionario público del gobierno de Colombia. Y creo que ahí la Cancillería tiene razón cuando dice que no se ajusta al artículo 41 de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales y diplomáticas, que es no meterse en asuntos ni interpelar a funcionarios del gobierno del país en el que lo acaba. Ahí él se extralimitó claramente. Sí, pero no se entiende también que es un tono sarcástico, es decir, que no es que se esté metiendo y esté diciendo es que ustedes son corruptos. No, pasivo-agresivo. Está haciendo el clásico pasivo-agresivo. Está haciendo un comentario sarcástico que uno dice, bueno, y además en medio de verdad de la gravedad y del tono que se ha utilizado en estas relaciones entre Israel y Colombia, uno podría decir que esto es casi que pues una bobada, un chiste. Lo que no fue sarcástico es que Reyes llamó genocida al gobierno de Israel, ¿no? Una cosa que no ha sido certificada por ningún organismo internacional. Acordémonos que la Corte Internacional de Justicia desestimó el llamado de decir que Israel era un gobierno genocida. Eso no es cierto a la luz de la ley internacional, y el director de la DIAN, el presidente de la República, seguramente otros funcionarios han estado llamando genocida al gobierno de Israel, lo cual es una evidencia, digamos, del desorden en materia de comunicaciones. Yo estoy de acuerdo con Juana en que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero es que no es cualquier ciudadano, es un alto funcionario del Estado colombiano y tiene unas responsabilidades que yo no tengo y que la señora o el señor que está viendo el noticiero tampoco tiene, que es representar al Estado colombiano y evitar incidentes diplomáticos. Es que es tanto el desorden que el director de la DIAN, que no tiene nada que ver con estos temas, genera un incidente diplomático y magulla más las relaciones con Israel. Además, un comunicado, permítame decir esto, con una doble moral impresionante. Dice la Cancillería que es que no se debe meter el embajador en asuntos internos. Nos olvidamos que nuestro embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, no es que se haya metido en Twitter en asuntos internos de Nicaragua, sino que fue una marcha de la dictadura de Nicaragua y sigue siendo embajador. ¿Con qué cara sale la Cancillería a regañar a un embajador extranjero cuando nuestros embajadores hacen cosas mucho peores que esto? Yo solo quiero agregar una cosa a lo que dice Julio, y es que, bueno, tal vez no llamar genocidio, pero sí un exterminio. Claramente ahora tenemos 30.000 palestinos que han sido asesinados, entonces podemos hablar de un exterminio a una población. Miren, me quedan 2 minutos, es decir, tenemos que pasar al siguiente tema, pero relacionando esto con lo de Guanúmen, en Chile hoy en día hay un debate muy profundo sobre el nombramiento de Guanúmen como embajador, justamente por algunos de los trinos que él puso en su cuenta, en donde animaba al tema del estallido social, que recordemos arrancó allí en Chile, y dicen allí animaba incluso a la destrucción de la infraestructura pública. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es lo que se anunció
dio por parte de la jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, que me parece que es una noticia muy importante que hay que destacar. Ella está diciendo, de esos 26 secuestrados, esa lista de 26 secuestrados que conocimos, ya los 26 están libres. Sin embargo, como es una noticia de la que no tenemos más información, esto se quedó simplemente allí en una declaración que le dio Vera Grave a una agencia internacional, pues por supuesto quedan todavía muchas preguntas sobre la mesa. Juana. Entonces son 26 secuestrados verificados que estaban en la lista del quinto siglo, ¿no? Del quinto siglo y además agregan secuestrados con fines económicos. Es decir, que quedan secuestrados, por ejemplo, militares, soldados, que yo creo que este tiene que ser un punto fundamental del nuevo ciclo que se abra, ¿no? Que todos los secuestrados, no solamente con fines económicos, sino estos. Esto es un avance, de todas formas, en el proceso. Siguen preguntas, de todas formas, y que debería responder el comité de verificación, que está compuesto por integrantes de la ONU, del Ejército y del ELN, de en qué va la negociación frente a los secuestrados de este año, por ejemplo, porque este año ha habido bastantes secuestrados. Celebramos, pero también nos quedan preguntas por resolver por parte de... Buenas noticias para la familia, sí, me parece. Le da un aire de credibilidad a la negociación que venía golpeada desde el secuestro del papá de Lucho Díaz. Y lo que hemos dicho aquí, me parece que la llegada de Oti Patiño como negociador jefe y de Vera Grave a las negociaciones con el ELN le han dado otra dinámica a este proceso que esperemos que llegue a buen término. Sí, en todo caso sí quisiéramos saber verificados por quién. Las familias verificaron, las víctimas y las familias salieron a decir, oigan, estos son los familiares que nosotros tenemos secuestrados. ¿Y quién aceptó eso? El ELN, es decir, son los secuestrados que aceptó el ELN. Julio César, se me está acabando el tiempo. Cada persona liberada pues claramente es un alivio, pero ojalá, como dices Marisa, que ojalá esto lo verifique un tercero y no una de las partes que tiene conflictos de intereses en estas negociaciones. El comité de verificación está la ONU, están los militares y están delegados del ELN. Hasta ahora no lo han verificado ellos, solamente el gobierno. Ese es el comité de verificación de los secuestrados. La lista se les entregó a ellos en noviembre. Y ellos verificaron la lista. Pero en todo caso, yo creería que en este caso deberían estar allí también las víctimas diciendo, estos son mis familiares los que están secuestrados. Volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de ese proyecto muy polémico que se presentó en el Congreso de la República para la libertad política, ¿no? Un nombre muy diplomático, muy político para hablar del transfugismo. Recuerdo yo que cuando empecé a cubrir política le decían voltearepismo también, que es la posibilidad de que los congresistas, digamos sobre todo los congresistas que son los que tienen unas inhabilidades muy específicas, puedan cambiar de partido. Julio César, muchos dicen esto estaba casi que hecho a la medida del pacto histórico y los beneficiaría a ellos. Pues sí, mucho cinismo, Maritza. Yo veo un video del representante Racero, que es pues uno de los impulsores de esta iniciativa, cuestionando la estrategia del Centro Democrático de no hacer quórum para no pasar la reforma pensional o para atascar la pensional. Una práctica parlamentaria que pues, es, digamos, histórica y que se hace legítimamente en muchas partes. Lo que sí no es legítimo es justamente lo que él está planteando acá, ¿no? Una ley hecha a la medida de los intereses no solamente de él, sino de su partido político, porque aquí pues no nos digamos mentiras, la idea es lograr esa unificación del pacto histórico como partido político y probablemente atraer también senadores o congresistas que están de pronto, por ejemplo, del Partido Liberal, inconformes con las posturas de César Gaviria y atraerlos hacia el pacto histórico, permitiéndoles hacer esa transición. Es una ley hecha a la medida del proyecto político del pacto histórico y por lo tanto hecha a la medida de los intereses políticos personales de los impulsores. Eso es una burla para los ciudadanos. Yo creo que esto está hecho a la medida tal cual de Racero y de Pizarro. Racero y Pizarro llevan años peleando porque han sido parte, el primer partido que les dio el aval es el Maíz. El Maíz es un partido que no quiere hacer parte de la coalición y que ha dicho que no va a renunciar jamás a su personería jurídica y que van a seguir siendo un partido independiente y que no se van a unir al pacto histórico como partido. Entonces, ¿qué necesitan Pizarro y Racero? Necesitan esta libertad para poder irse del Maíz y poder entrar a Colombia Humana o al partido que los abrigue y que abrigue esas coaliciones. Entonces no hay un interés, digamos, colectivo, ¿no? Es un interés que ellos llevan peleando porque siempre que han intentado irse del Maíz, el Maíz les ha dicho que les puede quitar la curul, ¿no? Entonces esto es, o sea, me parece absurdo que se hagan pues proyectos de ley a la medida personal, ¿no? Necesitamos
No, yo creo que el Partido Verde, por ejemplo, quedaría medio vacío, la verdad. Y no hay que olvidar que esto es un Y el mandato de Partido Verde Petro. quedaría hacer medio esa- vacío y se irían para dónde. No, yo no estoy Para de el acuerdo pacto con lo que histórico. ustedes dicen. Yo creo que de eso se beneficia el Pacto Histórico, el Partido Verde, todos los congresistas de los distintos partidos y todos lo van a apoyar porque es una reforma constitucional. Todos se van a beneficiar porque el Consejo de Estado tiene ahora una jurisprudencia muy restrictiva en términos de doble militancia. Entonces, eso lo van a apoyar la mayoría de los partidos porque muchos congresistas se van a beneficiar con eso. Ahora, alguien preguntaría, ¿cómo se resolvería el problema? Se resolvería con que el Consejo de Estado aclarara muy bien los casos de doble militancia y eso sí, reglamentar las coaliciones, porque todo esto se origina con el hecho de que Sí. las coaliciones tienen muchísimos problemas y por ahí el Consejo Y de eso Estado también es tumbado síntoma- investidura. es síntoma de Entonces, eso de lo que sería vemos. bueno que no hubiera reforma Sí. a la Constitución no se toca y mucho menos para cosas de mecánica electoral y que se sentaran a pensar en un proyecto para reglamentar las coaliciones Y políticas. es síntoma también esto de esa crisis de los partidos políticos que no está pudiendo retener a sus propios congresistas, No, ni a sus y la propios confusión líderes, para ¿no? el elector. Digamos, yo voto por esta persona porque tiene, no sé, tales convicciones y ahora aparece en otro partido, en otro movimiento. Sí. Eso produce una distorsión muy Es que, por enorme ejemplo, en la representación muy política. seguramente muchas de las personas que fueron a votar por congresistas del partido de la U nunca se imaginaron que la U iba a terminar siendo partido de gobierno. También, es que lo que O usted dice, Partido Jorge Iván. Por por O ejemplo. el Partido sí. Conservador, exacto. O ese el es el Partido mejor Verde, ejemplo. que es quizás hoy más férreo en la oposición que los propios partidos de oposición. Esta unificación del pacto Ese partido histórico es un tiene todo. mandato clarísimo del presidente de la República. Obviamente esto está vinculado a ese mandato estratégico del presidente Petro. Sí, es cierto que ahí también están Siempre María José es Pizarro y culpa David de Petro. Racero. Bueno, Pues el presidente dijo que 7 se tenía que hacer esto, Jorge. de la